la idea es hacer un relato histórico, digamos, como si se puede por bloques de temas que nos permita ir presentando después a esas entrevistas que hicimos o las anécdotas que reconstruimos o los otros investigadores que también van a hablar, vamos, como que sea tu voz la que guíe esa historia que vamos a contar. Entonces primero te pediríamos que te presentes, nombre, qué haces, lo que vos quieras, ya para eso, para que quede la grabación. Dale. ¿Eso ahora? Cuando quieras, sí. Vos y ella nos puede mirar a nosotras o tiene que mirar a ustedes. Sí, genial, sí. buenísimo. Bueno, mi nombre es Valeria Snitkovsky, soy doctora en Historia, investigadora adjunta en CONICET y docente en una maestría de la Universidad de Buenos Aires. El tema que más me interesa investigar es la historia de las villas en la ciudad de Buenos Aires, es a lo que me dedico. Centralmente el periodo 76-83 es lo que más estudié y me interesa ver cómo la experiencia del lugar de trabajo, la experiencia obrera en el barrio fue importante para conseguir mejoras, para negociar una situación más favorable para quienes habitaban esos barrios durante el periodo y en algunos casos también para resistir ante los distintos atropellos como desalojos, erradicaciones, racias, violación a los domicilios, distintos tipos de abuso de autoridad que hubo durante el periodo, que fue un periodo especialmente violento. Bueno, para empezar con esta historia de ese vínculo de grandes planes de desalojos, planes generales de desalojo que durante la segunda mitad del siglo XX fueron conocidos como erradicaciones, que es una palabra que ya tiene un sesgo muy despectivo porque deshumaniza a las personas. Erradicación es una idea que tiene más que ver con plagas, no con seres humanos. En ese vínculo entre el Estado y la población de las villas también es importante pensar cómo el Estado lo piensa en términos generales, no como ahora que hay políticas más fragmentarias, más focalizadas, sino como planes que abarcan a las villas de la ciudad en general y así a su vez también la población de los barrios se reconoce sectorialmente, es decir, que pueden unificar sus reclamos en una entidad común que en distintos periodos tomó diferentes nombres. Por ejemplo, en el 56 fue el primer plan de desalojo, el primer plan de erradicación de villas, que fue el plan de emergencia, y 2 años después se formó la Federación de Villas y Barrios de Emergencia de la Capital Federal. Entonces, como un juego de espejos, también el Estado los reconocía sectorialmente. Esa población podía unificar sus demandas en una única entidad que nucleaba a las distintas villas de la ciudad. Eso también, para pensar otro plan general de desalojo, fue el Plan Alborada durante el tercer gobierno peronista. En ese contexto se formó el movimiento villero peronista, que resistió ese plan también, o por lo menos mayoritariamente, porque ese movimiento después se desmembró entre los leales a Perón, que bueno, tuvieron una posición más ambigua, pero siempre en este sentido. Y por último, en la última dictadura, entre el 76 y el 83, con la ordenanza de erradicación de villas se forma otra entidad que nucleó, otra organización que nucleó a los distintos barrios que buscaban resistir los desalojos, que fue la Comisión de Demandantes. Entonces, históricamente esto es una práctica que se repite con mucho peso también de las experiencias en el lugar de trabajo, porque cada una de estas organizaciones, más allá del distinto signo político que pudieran tener, porque la Federación de Villas estuvo muy vinculada con el Partido Comunista, el movimiento villero peronista obviamente tenía que ver con el peronismo, con sus distintas vertientes y con sus conflictos internos que en el 73, 76, en ese periodo se intensificaron y generaron
grandes choques hacia el interior del movimiento. Y la comisión de demandantes, que ya no tenía una única afiliación política, porque en un contexto tan hostil para quienes habitaban las villas, eso generó una unidad entre gente peronista, radical, del PC, de distintas tendencias y partidos políticos. Pero lo que unifica todo este camino que cruza distintas identidades políticas es todo lo que tiene que ver con las prácticas del mundo del trabajo. Es decir, si en el lugar de trabajo había comisiones internas, cuerpos de delegados, asambleas que buscaban negociar, confrontar con las patronales, en el caso de las villas de la ciudad, lo que hubo fue comisiones internas y cuerpos de delegados, coordinadoras, todos nombres que remiten al sindicalismo de base y que también buscaban confrontar y negociar, pero esta vez no con las patronales, sino con el Estado, pero con prácticas muy similares a las que existían en los talleres, en las fábricas, en las terminales ferroviarias, portuarias, en los distintos lugares de trabajo de la ciudad. Bueno, entre el 76 y el 83 se replicaron viejos planes que ya se habían intentado en otras etapas de la segunda mitad del siglo XX, es decir, en las décadas previas, pero con mayor intensidad y mayor violencia y con menos garantías para resistir. Es decir, legalmente era mucho más difícil hacer frente en ese contexto a una ofensiva como fue la ordenanza de erradicación de villas, donde las libertades estaban muy restringidas por la dictadura militar. Entonces, en julio de 1977 se lanza la ordenanza de erradicación de villas para lo que era la capital federal, hoy sería la ciudad de Buenos Aires, y tiene 3 etapas: congelamiento, que tenía que ver con asegurarse que no llegaran nuevas personas, desaliento y erradicación. Siempre en dictadura, cuando vamos a ver los documentos públicos, estos eran documentos que no fueron desclasificados, no fueron secretos, no fueron ilegales, eran todos documentos que se podía acceder, que eran abiertos, que eran públicos, que se difundían y se publicitaban abiertamente. Es decir, que era como la pata legal, la parte legal de una serie de operativos que también tenían una parte no dicha en la letra de la ley. Entonces, la ordenanza, por ejemplo, proponía un desaliento, que era desmotivar a la gente de vivir en las villas, de vivir en los lugares donde habían llegado buscando mejores condiciones de vida y trabajo y habían tenido que dejar sus países de origen o sus provincias de origen para buscar en Buenos Aires acceso a la salud, acceso a la educación, al trabajo, a todo lo que ofrece esta ciudad. Y desalentar era, bueno, que se fueran por sus propios medios. Un eufemismo que, bueno, si uno se imagina por qué alguien que hizo tanto esfuerzo para llegar hasta acá volvería para atrás y desandaría sus pasos para volver al lugar que había dejado. Bueno, ese eufemismo en realidad tenía que ver con distintas formas de violencia que no estaban escritas en la ley, pero que sí aparecen en las denuncias de los curas, porque los curas villeros, esa primera generación de curas villeros, fue muy activa durante la dictadura en denunciar abusos, distintas formas de violencia que tenían que ver con lo económico, con lo sexual, con el robo, con los atropellos de distinto tipo que estaba sufriendo la población durante los operativos de desalojo. Y el desaliento también era cortar el agua, por ejemplo, o sea que la gente no pudiera subsistir en esas condiciones, cortar el acceso a distintos tipos de víveres, que nadie pudiera vender alimentos adentro del barrio. Entonces era una especie de eufemismo que dejaba abierto, dejaba vía libre para que esos operativos fueran tan violentos como quien los implementara quisiera.
Pero el hecho de que todo esto estuviera escrito y todo esto fuera no ilegal, sino que pasara por otro carril que tenía que ver con la normativa, con la legalidad, también habilitó ciertas resistencias. Es decir, con esta experiencia previa de la Federación de Villas, del movimiento villero peronista, con toda la tradición organizativa que tenían esos cuadros que eran los referentes de las villas de la ciudad de Buenos Aires y con toda la experiencia que también venía de los lugares de trabajo, pudieron en plena dictadura resistir los desalojos y organizar la comisión de demandantes que, yo les decía, fue una entidad que nucleó distintas villas de lo que era la capital federal para iniciarle juicios a la municipalidad de Buenos Aires y los ganaron en ese contexto gracias a ese ejercicio, esa práctica cotidiana que tenían, o prácticamente cotidiana de, bueno, ellos venían teniendo racias y violencia institucional en dictaduras y en democracia. Entonces, la práctica de resistir esos atropellos la tenían muy aceitada y en plena dictadura pudieron lograr, a partir de 5 juicios, frenar los desalojos en distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, a partir de una serie de recursos, a partir de una serie de medidas cautelares. Entonces, una vez publicada la ordenanza de erradicación de villas, los operativos fueron muy rápidos, muy acelerados, muy violentos, particularmente en las villas de la zona norte de la ciudad. Por ejemplo, la Villa 29 del Bajo Belgrano, que era la más antigua de Buenos Aires, se había formado a fines del siglo XIX, cuando todavía la palabra villa no existía, era un arrabal de latas en el Bajo de Belgrano. Y la villa de Colegiales, y la villa también, donde ahora está la Plaza Monseñor de Andrea, que era la Villa 40, una villa muy chiquita de una manzana. Es decir, las 3 primeras villas en ser desalojadas estaban en la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires, que era el norte de la ciudad. Ahí el desalojo fue muy acelerado, muy intenso, muy violento, y hoy no quedan prácticamente marcas de que ahí hayan existido esos barrios. Junto con la ordenanza de erradicación de villas hubo deportaciones masivas a partir de convenios entre la dictadura de Videla y la dictadura de Hugo Banzer Suárez en Bolivia. A partir de ese convenio fueron varios contingentes de población originaria de Bolivia en trenes, que eso fue coordinado con el gobierno de Bolivia, y a Paraguay fueron de manera individual también por un convenio con Stroessner. También hubo, pero no en contingentes, no en trenes, sino más de manera individual por lo que se llamaba pedido de prestación de servicios, que el gobierno en teoría ponía a disposición los medios para que la gente, entre comillas, pudiera repatriarse, es decir, desandar los pasos de la migración, desandar ese camino que habían iniciado buscando mejores condiciones de vida y trabajo. Más de 200.000 personas fueron desalojadas por la fuerza en este contexto, es decir, las villas de la ciudad fueron prácticamente vaciadas sin que se resolviera el problema de fondo, que es el problema de la desigualdad, el problema de la miseria, el problema habitacional en la ciudad de Buenos Aires, la concentración demográfica y la mala distribución, la desigual distribución demográfica del país. Entonces los problemas de fondo no se habían resuelto. Lo único que se hizo fue empeorar esa situación por medio de las topadoras, tirando abajo toda la infraestructura construida comunitariamente por vecinas y vecinos que habían hecho centros de salud, escuelas, cloacas, desagüe, tendido de luz eléctrica, pavimentación de calles. Todo eso se demolió junto con las viviendas, y quienes habitaban las villas fueron a vivir todavía más precariamente al conurbano de Buenos Aires o a sus provincias, generando ahí nuevas villas,
o por estos convenios con las dictaduras de Bolivia y Paraguay a sus países de origen, pero sin que se resolviera el problema y nuevamente las villas se repoblaron rápidamente cuando eso fue posible, pero en condiciones todavía más precarias. Entonces, claramente la erradicación no fue un problema, sino lo que hizo fue agravar las condiciones de miseria y desigualdad en la ciudad. Bueno, la ordenanza de erradicación de villas se inscribe en una serie de medidas de la última dictadura en la ciudad de Buenos Aires que generaron desalojos. Por ejemplo, los desalojos para la construcción de autopistas. Buena parte de esas autopistas quedó abandonada, es decir, que fueron proyectos que generaron movimientos de población, desalojos, pero que no llegaron a concretarse. Por ejemplo, está la autopista 3, donde está la calle Donado Holmberg, que quedó vacío todo ese corredor y las casas fueron tomadas nuevamente. También se generó ahí más miseria, más precariedad, hubo nuevos desalojos en la zona. Entonces, buena parte de las medidas que se tomaron en dictadura en la ciudad de Buenos Aires, junto con la erradicación de villas, lo que hicieron fue agravar el déficit habitacional. Por ejemplo, la cuestión de las autopistas con los desalojos en ese contexto, porque además a la gente que alquilaba no se le daba una solución. Entonces, mucha gente desalojada tuvo que buscar rápidamente dónde ir a vivir y conozco familias que buscaron en la villa la solución y después fueron desalojadas. Entonces, era un contexto muy hostil para quienes no tenían asegurada la vivienda en la ciudad. Entonces, en ese contexto tan hostil para la población más pobre de la ciudad de Buenos Aires, era gente muy formada, gente que ya tenía la práctica de cómo resistir, de cómo negociar, de cómo ir a distintas instancias, también los curas, que tenían vínculos en el exterior, que podían denunciar, fueron buscando estrategias posibles para plantarse y para evitar ser expulsados de la ciudad. Entonces, en este contexto de desalojos masivos, en este contexto tan hostil, los principales referentes de la Villa 31, Teófilo Tapia y Efraín Medina Arizpe, por medio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En este contexto, los organismos de derechos humanos fueron muy activos y tenían vínculos con la población de las villas por medio de los curas villeros, que también eran un poco el nexo con el resto de las organizaciones de la sociedad civil en el periodo. Fueron a buscar abogados que los defendieran para poder ponerle un freno a las erradicaciones. En ese contexto se encontraron con Victoria Novellino y Horacio Rebón, que eran muy jóvenes, recién se estaban recibiendo. Ellos tenían vínculos con el partido, eran militantes del Partido Comunista y aceptaron defenderlos. Y la estrategia que encontraron fue apegarse a la ordenanza de desalojo, no rechazar el desalojo, pero en la ordenanza misma decía que nadie podía ser desalojado sin que se ofrecieran condiciones para que pudieran acceder a una vivienda decorosa. Entonces, las topadoras claramente no ofrecían ninguna contrapartida, es decir, la gente era desalojada, expulsada fuera de la ciudad, pero no eran relocalizados en ningún lado. Esa idea de la vivienda decorosa venía de los desalojos de las décadas previas, que siempre venían acompañados de una relocalización en vivienda social. Pero en dictadura no hubo ninguna contrapartida, es decir, la gente era expulsada de su vivienda, la vivienda era demolida y no se ofrecía un lugar donde ir a vivir. Entonces, tomando la ordenanza, lo que hicieron los abogados fue interponer una medida cautelar diciendo, bueno, hasta que no se cumpla esta condición, la gente no puede seguir siendo desalojada.
Eso lo que dio como resultado en 5 villas de la ciudad, porque se inició un primer juicio en la 31, se inició un primer juicio en la Villa 31 que logró la medida de no innovar, es decir, que cuando venían los operativos con las topadoras, tenían la orden judicial de que no se podía seguir avanzando sobre las viviendas, y eso fue imitado en otras 4 villas, y esto se iba difundiendo y se iba conversando a partir de reuniones que se hacían en secreto, muchas veces en las iglesias, muchas veces disimuladamente, rezaban un poco, después buscaban la manera de replicar esta estrategia en otros barrios, es decir, que esto se hacía tanto en las capillas al interior de los barrios como en la iglesia de la Santa Cruz, por ejemplo, en iglesias fuera de los barrios donde pudieran nuclear gente de distintas villas. Y de esa forma lograron ponerle un límite a Cacciatore, que era el intendente de la ciudad en dictadura, a Lotito, que era el encargado, Salvador Lotito, era el encargado de llevar adelante estos operativos de desalojo sobre las villas. Pudieron poner un límite diciendo, bueno, acá hay un juez que dio la orden de no innovar, no se puede avanzar más sobre nuestras viviendas, a menos que nos den alguna contrapartida, algún lugar donde vivir. Junto con la Comisión de Demandantes, que fue la única organización que durante la dictadura logró defender lo que hoy diríamos el derecho a la ciudad, también hubo otras estrategias que tenían que ver con garantizar la vivienda, pero esta vez en el conurbano. Una de esas estrategias fueron las cooperativas de autoconstrucción asistida, donde los curas villeros acompañaron a la gente de los barrios para que pudieran construir sus propias viviendas a partir de cooperativas de vivienda y trabajo. Y también hubo una serie de tomas en el sur del conurbano bonaerense que estuvieron integradas mayoritariamente por población erradicada de las villas, pero también por gente que había perdido su vivienda en los desalojos por las autopistas y por la desregulación del mercado inmobiliario, porque otra de las medidas que se tomó durante el periodo fue el fin del congelamiento de los alquileres, y eso hizo que mucha gente dejara de acceder a una vivienda en la ciudad. Toda esa población, entonces, expulsada de lo que era la capital federal, tomó tierras en el sur del conurbano, y esas tomas también tenían una forma de organización muy similar a la del lugar de trabajo, a partir de coordinadoras, delegados, asambleas y comisiones. Entonces, también hay una continuidad entre lo que fue la tradición organizativa de las villas y lo que se puede ver en esas tomas, que después también se puede encontrar en los movimientos de trabajadores de desocupados en San Francisco Solano, la misma zona de las tomas, y ahí hay ideas que circularon y que sobrevivieron a distintos contextos y se pudieron usar para hacer frente a todas estas ofensivas, como también fue el desempleo en la década del 90, que creativamente, bueno, también pudieron encontrar la manera, con esas mismas tradiciones, de hacer frente a ese otro contexto. Una vez que vuelve la democracia, las villas rápidamente vuelven a poblarse porque, como les decía, el problema de fondo no se había resuelto, sino que se había agravado. Sí cambia el contexto porque por primera vez en Argentina se difunden y se consolidan las leyes que tienen que ver con la integración sociourbana. En ese momento, durante la década del 80, se hablaba de radicación por oposición a erradicación, pero sería un antecedente de lo que hoy conocemos como integración sociourbana. Y quedaron los históricos y las históricas, que eran esa gente que había resistido a las topadoras
y que quedaron en los barrios o que se habían ido y volvieron. Pero bueno, los barrios una vez repoblados fueron diferentes, porque si bien cambió el contexto legal y se volvió mucho más inclusivo, mucho menos hostil, también cambiaron las condiciones de trabajo. El trabajo se precarizó después de la última dictadura. Hubo un cambio cualitativo muy importante en cuanto a las condiciones de inserción en el mercado laboral de la población de las villas. Si en el censo del 56, el censo que se hizo para el primer plan de desalojo, el plan de emergencia, en las villas de la ciudad de Buenos Aires había un 1% de desempleo. Un 1% de desempleo, y el trabajo que tenía la gente que habitaba estos barrios era trabajo estable, trabajo en blanco, trabajo sindicalizado. Y a partir del repoblamiento de las villas ya las condiciones fueron otras, el trabajo fue mucho más precario. Acceder a un trabajo en blanco, acceder a estar con el marco protector de un sindicato, de todas las leyes que protegen el trabajo, ya se hizo mucho más difícil y mucho más lejano para quienes habitan las villas de la ciudad. Entonces, si bien el contexto cambió en cuanto a las leyes de integración para los barrios populares, que se hizo mucho más inclusivo, el mundo del trabajo fue otro y la inserción en el mercado laboral se hizo mucho más difícil para quienes viven en estos barrios. Eso lo que generó también fue una dispersión en cuanto a las solidaridades, en cuanto a los vínculos, una erosión muy clara de la unidad, también porque las políticas, al ser más focalizadas, más fragmentarias, lo que generó también en ese mismo juego de espejos fue que las respuestas fueran más dispersas. Entonces el contexto que sigue al 83 es muy diferente del de la segunda mitad del siglo, de la década del 50, 60 y 70. Es otro contexto. También hay estrategias para judicializar los conflictos, también hay gente muy activa que busca la manera de defender y de conseguir mejores condiciones de vida para quienes habitan sus barrios, pero ya la unidad se hizo más difícil, la participación se volvió algo que cuesta mucho más conseguir y que en general se promueve desde el Estado o se promovía desde el Estado hasta hace poco, pero que no es algo que nace espontáneamente como sí pasaba en otras décadas. La Comisión de Demandantes, bueno, yo encontré fuentes hasta el 85, 86, después ya aparece la FEDEVI, la Federación de Villas, que no es la Federación de Villas y Barrios de Emergencia, es otra federación, con Juan Simes, que era el principal referente de esa federación, de Ciudad Oculta y de Las Antenas, pero no encontré más registros de la Federación de Villas. Por ejemplo, en la década del 90 no encontré registros de la Federación de Villas. Únicamente una vez que vuelve la democracia, por poco tiempo, encontré algunas fuentes, pero después ya no. Les decía que el primer juicio fue en la 31. Ahí los principales referentes fueron Efraín Medina Arispe y Teófilo Tapia, y eso gracias a esas redes que tenían entre la dirigencia villera de la ciudad, los curas, que a pesar del contexto tan represivo y de tanto control podían llegar a comunicarse de estas maneras solapadas, ocultas, en iglesias, en reuniones que simulaban ser alguna otra cosa, en reuniones de madres que decían, bueno, yo estoy yendo a la farmacia, iban con algún remedio porque decían que se juntaban con otras mamás para ver temas del cuidado de sus hijos, de sus hijas. Bueno, en ese contexto
se fueron siguiendo la misma estrategia también en Villa 15, en Ciudad Oculta, en el Bajo Flores. En el Bajo Flores el principal referente fue Marcelino Escalier con el abogado Ariel Kaplan. En la 21-24 con el cura Daniel de la Sierra. Los curas villeros fueron testigos en estos juicios y su palabra fue clave también, junto con los informes que venían redactando. Fueron varios informes sobre las condiciones en que se daban los operativos de desalojos, denunciando las distintas formas de violencia que se daban en ese contexto. Entonces los curas tuvieron un compromiso muy intenso con la población de las villas, muy sólido, comprometiendo también su vida, porque era un contexto donde podrían haber muerto por estas denuncias, porque denunciaban también al Vaticano, mandaban sus denuncias al exterior, y su palabra en los juicios fue clave. Entonces fueron los juicios en la Villa 6 Sildañez, 1114 del Bajo Flores, en la 15 Ciudad Oculta, en la 31 y en la 21-24 de Barracas. Fueron estos 5 juicios que a partir de esa medida cautelar lograron la resolución de no innovar y frenaron para algunas pocas familias, porque la verdad es que para ese momento ya se había desalojado a la mayor cantidad de gente, decíamos más de 200.000 personas desalojadas por la fuerza, en un contexto donde las garantías individuales no tenían vigencia, en un contexto dictatorial, donde junto con estas formas legales de represión también estaban las otras, los centros clandestinos, donde también toda la junta vecinal de la 21-24 de Barracas fue desaparecida poco después del golpe, donde hubo dirigentes que habían tenido que exiliarse o que esconderse, incluso antes del golpe, porque ya antes del 76, con la AAA, buena parte de la dirigencia villera había empezado a ser perseguida. Entonces, en ese contexto tan difícil y tan hostil, fue posible conseguir esa resolución de no innovar para 5 villas de Buenos Aires. Entonces, el Bajo Belgrano fue una de las primeras villas en ser desalojadas por la cercanía con el estadio de River, donde se iba a jugar el Mundial, era la principal sede del Mundial 78. Ahí había una dirigencia muy formada, muy sólida, por ejemplo Vidal Jiménez, Gilberto Soto, que es desaparecido. Vidal Jiménez tuvo que ir al exilio en Suecia. Y en otras villas de la ciudad, quienes llevaron adelante los juicios que fueron parte de la comisión de demandantes fueron Salvador Herrera de Villa 6 de Sildañez, Marcelino Escalier del Bajo Flores de la 1114, Celia González de la 21-24, Juan Simes de Ciudad Oculta. Son todos referentes que con la vuelta a la democracia se siguieron recordando en los barrios, porque en un momento tan difícil, si bien tenían el apoyo de los curas villeros, igual lograron algo que no era fácil, que era reunirse, pensar, buscar profesionales que los asesoraran, ir a todas las instancias de un juicio, que no fue fácil, no fue en la primera instancia que lograron la resolución de no innovar, hacer las asambleas de estas maneras solapadas, ocultas. Y bueno, todo eso fue posible también porque traían la experiencia de las décadas anteriores.